Nuestro invitado en esta mañana, Edgar Zarango, dirigente sindical, miembro de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Buen día, gracias por estar aquí. Entendemos que los dirigentes sindicales se reunieron ayer en la Presidencia de la República y pidieron al gobierno que decrete un feriado nacional durante todo el día, durante todo el 1 de mayo, como tradicionalmente se ha hecho. ¿Es así? ¿Nos confirma eso? Muchas gracias por la entrevista a todo el pueblo ecuatoriano. Para la Confederación de Trabajadores del Ecuador, parte integrante del Frente Unitario de Trabajadores, la celebración, la conmemoración, no es una celebración, es una conmemoración histórica, un hecho histórico que ocurrió hace 133 años. El hecho que se pueda declarar un feriado nacional no tenía objeto, puesto de que todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, conmemora esta gesta heroica en ese entonces. Ello animó entonces a que nosotros hagamos un oficio, preparemos un reclamo justo al señor presidente de la República, manifestando de que no es un asueto, no es un feriado, sino es una conmemoración. En ese sentido, pues el día de ayer había justamente omitido este decreto para dar paso entonces a lo que nosotros constituimos la conmemoración de este hecho del 1 de mayo. Significa que la marcha tradicional del 1 de mayo se celebrará desde temprano en las calles del país. No tenía objeto hacerlo mediodía porque nosotros habíamos manifestado ya extraoficialmente al señor presidente de la República, a los organismos del Estado, que nosotros íbamos a hacer caso omiso a ello, que nosotros íbamos a seguir con la tradicional marcha conmemorativa y que eso ningún gobierno lo ha detenido, ni siquiera las dictaduras militares y gobiernos nefastos como el que feneció hace escasos años. Le quiero preguntar, mañana se gritarán consignas, ¿en torno a qué temas y a qué grandes coincidencias desde la perspectiva del movimiento sindical? Las consignas son históricas. Las consignas son por defender derechos, por mantener derechos, por los que están establecidos en la Constitución hoy en día, y lo que es más, hacer un llamado público y universal a que en el Ecuador nosotros necesitamos en verdad generar empleo, tener un salario digno, y ese salario digno, esas modalidades de contratación tienen que ir acompañadas de defensa de los derechos de los trabajadores. No se trata simplemente de decir nosotros queremos invertir en el país, pero necesitamos leyes flexibles. Al contrario, nosotros necesitamos ese trabajo, pero con dignidad, un salario digno de los trabajadores, en donde ante todo estén los derechos establecidos. Se comienza a hablar de flexibilización laboral, lo comienzan a decir dirigentes empresariales y algunos analistas que consideran que esa es la única forma de alentar nuevos puestos de trabajo en la situación actual. ¿Cuál es la postura del movimiento sindical? Nosotros hemos sentado ya al interior del Consejo de Trabajo nuestra postura firme, es decir, nosotros nos oponemos totalmente a ese tipo de contratación por horas. Está en el Código del Trabajo, simplemente lo que tenemos que hacer uso del código actual y buscar una manera. Ellos manifiestan sobre nuevas modalidades de contratación, ahí está el tema. ¿Cuáles son las nuevas modalidades de contratación? ¿En qué condiciones se haría la contratación para los trabajadores? Y en ese sentido entonces nosotros arrimar dos elementos esenciales: trabajo digno, un salario responsable. ¿Trabajo digno qué significa? Desde el punto de vista, digamos, en el contexto de este debate sobre flexibilización. Un trabajo en que esté garantizados sus derechos, un trabajo donde ante todo el trabajador se sienta en condiciones de poder desarrollar otras situaciones, no solamente tener 2 horas de trabajo, sino que estas horas de trabajo tengan sus garantías necesarias. Ahora, muchas de las nuevas propuestas en torno a la flexibilización tienen que ver con la realidad de que existen actividades económicas estacionales con características muy propias que demandan la contratación de trabajadores en determinadas épocas del año y para determinadas tareas y funciones. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? El Código de Trabajo actual es claro y manifiesta también sobre contratación en trabajo estacional. Es decir, no hay nada que inventarse para nosotros, simplemente
fortalecer esas propuestas, buscar unos nuevos estilos para la contratación, unas nuevas formas que nos den seguridad jurídica tanto al sector empresarial, al sector de los trabajadores y lo que es más, el gobierno con eso se sentiría favorecido en el sentido de ir buscando una concordancia en los sectores que determinan la producción y la productividad. Pero entonces ha cambiado la opinión del sector sindical respecto del tema de la estabilidad. No, al contrario, ellos nos plantean nuevas formas de contratación y sobre ello tenemos que hablar. De hecho, nosotros necesitamos dar garantías a los trabajadores, trabajo pleno, estabilidad laboral, un trabajo digno en el cual arribar a un salario que sea concordante con la situación económica del país y sobre todo nosotros en ella presentamos y damos públicamente nuestras garantías para que este trabajo que se realiza en las diferentes empresas sea óptimo. 7 de la mañana, 17 minutos, nuestro invitado Edgar Zarango, dirigente sindical, miembro de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Seguiremos hablando del tema de la flexibilidad laboral o flexibilización laboral y de la reforma laboral, sobre todo en un contexto de restricción, de disminución del empleo formal en nuestro país, adecuado. Gracias nuevamente por estar esta mañana aquí. Brevísimo corte, regresamos con Osvaldo Landazuri, vicepresidente de la Cámara Automotriz del Ecuador y analista económico.